Iniciamos con una frase de Confucio, el que inventó la confusión, dicen por ahí. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Se refiere a que a veces unas personas o la mayoría aprendemos más o mucho mejor cuando nosotros somos quienes practicamos y más que cuando solo nos como oyentes, porque si nos quedamos así, las cosas se olvidan muy rápido. Quien lo dijo, Confucio, fue realmente un filósofo chino que hizo una doctrina, creo que se llamaba confucianismo o algo así, y está muy interesante. Nada más para que no se me vayan a quedar confundidos de quién es esta persona. Entonces, estos son los ejercicios que vamos a ver. Lógicamente no se los voy a pedir que lo realicen así ya de seco, los vamos a checar juntos, los vamos a ir resolviendo y ya hasta el final les voy a dejar yo unos ejercicios a ustedes, pero no los vamos a resolver hoy porque no creo que dé tiempo. Primero voy a explicarles y así. Entonces dice si A es mayor, porque esto significa ese símbolo, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0 y A cuadrada es menor que B cuadrada, entonces ya tenemos aquí unas propiedades. Hay que recalcar que si A es mayor que 0, significa que es un número positivo. Y si B es mayor que 0, significa que también es positivo. Entonces tenemos dos números positivos, de los cuales B es mayor. Aquí está, miren, A es menor que B. ¿Por qué? Porque A cuadrada es menor que B cuadrada. Entonces, podríamos aplicarle, por ejemplo, una raíz a ambos lados y la igualdad se va a mantener. Entonces, esa es lo primero que tenemos. Y también tenemos que si B es mayor que 0, entonces A sobre B es mayor que 1. ¿Sí? Y solo si A es mayor que B. Eso lo vamos a checar ahorita. Vamos a imaginarlo. Si B es un número positivo, este número va a ser mayor que 1 solamente si A es mayor que B. ¿Por qué? Imaginemos que B es un número positivo cualquiera. Yo le voy a dar el valor de 5 para que se lo puedan imaginar. Entonces, esta es una fracción y esa fracción es una división y esa división tiene un resultado. Dice que este número es mayor solamente si A es mayor. Vamos a checarlo con un ejemplo. 10 es mayor que 5. 10 entre 5 da 2. 2 es mayor que 1, así que aquí se cumple. Vamos a probar con otro número. 15. 15 es mayor que 5. 15 entre 5 da 3. Eso es mayor que 1. Pero, ¿qué pasa si A es menor que B? O sea, digamos que B es 5, entonces A podría ser 3. Y tendríamos 3 entre 5. Eso da, bueno, eso se puede quedar como un decimal, una fracción. Y va a dar menor que 1. Porque como dijimos, esta es una división. Entonces, lógicamente, si tú quieres que sea un número mayor que 1, tienes que poner aquí un número mayor para que al repartirlo entre lo que lo vas a dividir, repartirlo, porque así le decían en la primaria, si tienes 5 manzanas y las repartes entre tantos niños, entonces al momento de repartirlo, si quieres que cada uno alcance más de una manzana, significa que tienes que tener más manzanas que niños. Es lo que te está diciendo aquí. B tiene que ser menor, o sea, el número de niños tiene que ser menor que el número de manzanas para que cada quien alcance más de una manzana. Y entonces, esa es una manera muy simple de ver esto que se cumple, que está aquí con esta simbología. Recuerden que siempre una fracción es una división. Para un número real, X, se define el valor absoluto. Los que son de primero todavía no, creo que no han visto qué es el valor absoluto, o tal vez lo han visto una vez, el cual se denota por, y tenemos la X entre estas barritas. Esas barritas significa que ese número, que es la X, está dentro de un valor, está aplicado el valor absoluto. Con o como, cuando X dice el valor absoluto de X es igual a X
cuando x es positivo. Pero cuando x es negativo, eso significa que sea negativo, porque aquí dice x es menor que 0. Un número que es menor que 0, lógicamente es negativo. Cuando este número es negativo, su valor absoluto significa que le agregas un menos a ese valor negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. A eso se refiere. Es decir, que si tú tienes un número negativo, para que le apliques el valor absoluto, lo tienes que convertir a positivo. Y el número positivo se queda exactamente igual. También cuando es 0, no solamente positivo, también es 0, porque el 0 es un número neutral, no es positivo y no es negativo. Geométricamente, cuando decimos geométricamente es que nos vamos a imaginar una recta, una figura, un punto, etc. Aquí nos vamos a imaginar una recta, pues sí, imagínenselo como una regla infinita que tiene números positivos y negativos y el 0 está a la mitad. Dice geométricamente, el valor absoluto de x es la distancia del número x en la recta real al origen 0. También el valor absoluto de a menos b es la distancia entre los números reales a y b en la recta real. ¿Qué significa esto? Imagínense un número negativo. Imaginemos el menos 10 en la recta y tenemos aquí al 0. Lógicamente el menos 10 está para este lado, o no sé si ustedes como la cámara luego invierte las cosas, se ve para este lado. El caso es que entre el 0 y ese menos 10 hay 10 unidades. Es la distancia. Entonces no importa si es positivo o es negativo, la distancia es 10 y por eso el valor absoluto de menos 10 es igual a 10, positivo. Y a menos b es la distancia entre los números reales a y b. ¿Qué significa esto? Imaginemos una resta cualquiera. 15 menos 10. Eso da 5. Significa que en la recta tú vas a tener entre el 5 y el 10, entre el 15 y el 10 vas a tener 5 unidades. Pero eso también aplica si el número A es menor, porque imagínense que este es el 10, imagínense que este es el 15. 10 menos 15, ¿cuánto da 10 menos 15? 5. Técnicamente da menos 5, pero como bien dices, en este caso da 5 porque es el valor absoluto. Y aunque da un número negativo, porque si tú a 10 le quitas 5, le quitas 15, vas a deber 5. Entonces es negativo, pero al momento de ponerle el valor absoluto se vuelve positivo, daría 5, que vendría siendo la distancia entre los números reales a y b. Entonces, pues sí, siempre que vean como que estas propiedades, les recomiendo que les asignen valores, se lo imaginen, para que puedan verlo luego de una manera más general. Entonces estuvo fácil, ese ya fue el primer ejercicio, solamente era de darse cuenta de ciertas cosas y también ya checamos lo que es valor absoluto. Es básicamente volver un número positivo. Para cualesquiera números reales x, a y b, se tiene que, y tenemos una serie de propiedades. Vamos a checar estas propiedades. Hacer un ejercicio, técnicamente tú tienes que comprobar esto. Yo lo estoy utilizando más como que lo razonemos. Lo razonemos y si gustan escribirlo, está muy bien también. O sea, lo pueden escribir como si esto es menor que esto, pero le aplico la raíz o cualquier cosa que se necesite para comprobarlo, lo pueden hacer en su libreta. Pero aquí primero quiero que entiendan el por qué esa es real. Entonces dice, x, a y b, estos son tres números que no tenemos el valor, pero están representados con letras. Dice, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0. Y es igual a 0 solamente cuando x es igual a 0. Eso está muy lógico. Por ejemplo, si tú tienes un número negativo y le aplicas el valor absoluto, dijimos que se vuelve positivo.
Entonces, al ser positivo, lógicamente es mayor que 0. El único caso donde el valor absoluto da 0 es cuando x será igual a 0, porque 0 aplicado con el valor absoluto queda exactamente igual, porque es un valor neutro. Raíz, valor absoluto de menos x da igual a valor absoluto de x. Como ya dijimos que el valor absoluto va a quedar positivo, digamos que la x podría ser positiva o negativa. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, a un número le apliqué el valor absoluto y me dio 7. ¿Cuántos valores podría haber tenido x? Podría haber tenido 2 valores. El primero es que fuera 7. 7 al valor absoluto y te queda 7. Y el otro valor era menos 7, porque menos 7 le aplicas el valor absoluto y te queda igual 7. Pasa algo parecido cuando tienes raíz, cuando tienes exponente 2. Cuando está al exponente 2, también cualquier número que sea negativo se volverá positivo. Y también suele pasar con las raíces cuadradas por la misma razón. Y bueno, no los quiero complicar con eso por ahorita, solamente piensen en el valor absoluto y en que también tiene como que dos opciones. Dice, el valor absoluto de un número al cuadrado es igual a x al cuadrado. Por lo mismo que les decía, la x cuadrada, no importa si fuera un número negativo o positivo, te va a quedar positivo. Porque si fuera negativo sería menos por menos da más. Y si fuera positivo, pues no hay problema. Más por más da más. Entonces, aunque este número, como siempre te va a dar positivo, no importa si le pones el valor absoluto o no le pones el valor absoluto, es positivo como quieras. Y aquí también Tengo una duda. tenemos, sí, ¿Cómo que se llama? Y si el exponente fuera negativo mm, y le aplicas el valor absoluto, te queda como positivo. exponente negativo. Ok, pues, a ver, digamos que tenemos un número positivo como cualquier número, 4, y lo queremos hacer al exponente 2, pero negativo, pues creo que quedaría negativo. Creo que quedaría negativo, pero es una muy buena pregunta porque no lo había pensado. Creo que va a quedar negativo, deja que ahorita cheque y te digo. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, continuando, otra propiedad dice que el valor absoluto de dos números multiplicados es igual a esos números con valor absoluto, pero por separado, multiplicados. Pues sí, porque aquí dice, digamos que el número 5 por 3. 5 por 3 te va a dar 15 y su valor absoluto es 15. Entonces, aquí está el valor absoluto de 5 por el valor absoluto de 3 también te da 15. Imaginemos vamos a imaginar que también son negativos. Imaginemos que es 5 por menos 3. 5 por menos 3 da menos 15, pero como tiene este valor absoluto, se convierte en un 15 de positivo. Es lo mismo que multiplicar valor absoluto de 5 que por valor absoluto de menos 3, porque el valor absoluto de menos 3 da 3 y eso también sería 5 por 3 y te da 15. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo. La última propiedad que tenemos aquí, o el último ejercicio que hay que comprobar, es el valor absoluto de una división, en este caso A sobre B, es lo mismo que el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Es lo mismo que digamos que es la misma idea que la multiplicación. Igual si ustedes lo comprueban con algún número, se darán cuenta que es lo mismo que lo apliques al final, que lo apliques por separado en este caso.
Entonces, siempre y cuando B no sea 0. ¿Por qué B no puede ser 0? ¿Alguien me dice? Porque causaría un error. No es imposible dividir un número entre 0. Exactamente, estaría indefinido. No te daría 0, no te daría 1, te daría un número, te daría indefinido. Indefinido, es como algo que ahí hay un problema, se traba, no sé cómo explicarlo, pero no se puede hacer eso, no se puede dividir un número entre 0, no puedes dividir algo entre la nada. Y bueno, tenemos esta proposición. Esta proposición dice la desigualdad del triángulo. Si ustedes recuerdan, en las clases pasadas de geometría habíamos visto la desigualdad del triángulo, pero aquí la vamos a ver de una manera diferente. Dice, para dos números reales, A y B, siempre se tiene que A más B, el valor absoluto de A más B es menor que el valor absoluto, es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Además, la igualdad ocurre solamente cuando AB es mayor o igual a 0. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Vamos a imaginarnos qué situaciones tenemos. Ah, aquí está la demostración. Creo que sí era eso. Ah, sí. Tenemos esto. Primero hay que leer bien lo que nos está diciendo para que lo podamos comprender, por supuesto. Dice, valor absoluto de A más B tiene que ser menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. En este caso, no da lo mismo que lo hagas al final que separado, porque yo les acababa de decir que daba lo mismo en estos casos, en el caso de la multiplicación y en el caso de la división, pero aquí es diferente, es el caso de la suma, porque si nos damos cuenta, A y B se están sumando. La demostración la tenemos acá. Como ambos lados de la desigualdad son números positivos, por el ejercicio 1.3 bastará verificar esto que está aquí. Dice que ambos son positivos. ¿Por qué son positivos ambos números? Porque tienen aplicado el valor absoluto. Así que ahí ya te está diciendo que son positivos. Nada más tenemos que ver que uno es mayor que otro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Para comprobar eso, nos está diciendo que lo vamos a elevar al cuadrado. Es lo que vamos a hacer. Lo elevamos en ambos miembros de la inecuación y nos tiene y la igualdad o la desigualdad se va a mantener en este caso. Se va a mantener porque como lo aplicaste a los dos lados, pues no afecta. Entonces tenemos que A más B al cuadrado, esto ya lo checaron incluso desde secundaria, para los que están en primero, A más B al cuadrado, tenemos algo muy común, por así decir, un producto notable. Dice A cuadrada, bueno, A más B cuadrada es igual a cuadrada más 2AB más B cuadrada. Eso lo pueden comprobar en su libreta cuando ponen A más B por A más B. Y lo van desarrollando y les sale esto. A cuadrada más 2AB más B cuadrado. Esto es igual, porque como esta es la igualdad, le vamos a aplicar este valor absoluto a estos dos. ¿Por qué? Porque yo les acababa de decir que no importa si le pones o no le pones el valor absoluto a un número que está al cuadrado, porque cuando está al cuadrado te va a dar positivo, al menos cuando este número o este exponente es positivo. Entonces tenemos que dar lo mismo, así que se los agregamos porque vamos a comprobar algo, ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos este 2AB, no lo vamos a poner en valor absoluto porque no está al cuadrado, entonces no sabemos si va a dar positivo siempre, puede ser que dé negativo. Bueno, tendría que estar un número de estos dos negativo para eso. Y ya que tenemos esta igualdad que está aquí, obtenemos esto de acá, es la misma, y ahora vamos a desarrollar este que está aquí. Este que está aquí. ¿Qué hacemos? Pues A cuadrada
pero también tiene valor absoluto, así como este, más 2 por AB, valor absoluto. ¿Por qué le ponemos valor absoluto? Y acá no. Y bueno, y acá no. ¿Por qué? Porque este número tiene A y B que se le aplica el valor absoluto al final. Entonces puede ser que sea un número negativo y al momento de desarrollarlo, aquí te dé negativo. Pero este, desde el principio, te dice, es negativo. Digo, es positivo, perdón, es positivo. Aunque fuera antes negativo, será positivo. Y al momento de desarrollarlo, pues al multiplicarlo te va a quedar positivo. Y todo esto queda igual, si se dan cuenta. Es decir, este me queda desarrollado como valor absoluto de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y este de acá me queda desarrollado como valor absoluto de a cuadrada más 2 por valor absoluto de ab más valor absoluto de b cuadrada. ¿Qué tenemos aquí? Y si se dan cuenta, ya podemos ir notando que la única diferencia entre este de aquí y entre este de acá es que este tiene un más 2ab y este tiene un más 2 por valor absoluto de ab. Ya desde ahí yo me doy cuenta, pues entonces este es mayor porque este tiene aplicado un valor absoluto que este no, entonces aquí me puede dar negativo o positivo y este me puede dar, y este siempre tiene que ser positivo, y al ser positivo significa que me va a sumar y va a ser un número mayor o igual, a menos que, pero bueno, en este caso como tiene el valor absoluto, pues siempre va a ser positivo o igual, que es lo que queríamos comprobar. Entonces, aquí tenemos, esto de acá es solamente como el paso anterior al momento de desarrollar esto, porque aquí fue desde el inicio lo fue desarrollando y acá nos lo dio desarrollado y después volvió al inicio. ¿Por qué se hace eso? Pues para desarrollarlo, para como que igualar y comparar esas dos ecuaciones o esas dos ecuaciones. Entonces, el caso es que como aquí tenemos, y ya lo he dicho, un valor absoluto, este es mayor. Y listo, creo que ahí queda hasta cierto punto un poquito más claro el por qué este es mayor. Es porque al momento de desarrollarlo, te encuentras que hay un valor absoluto. En las relaciones anteriores hay solo desigualdad, hay una sola desigualdad, y esta es inmediata. Aquí está, miren, ya que AB lógicamente es menor que el valor absoluto de AB. Notemos que cuando AB es mayor o igual a 0, se tiene que AB es igual al valor absoluto de AB, que esto es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces se da la igualdad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí se va a dar la igualdad siempre y cuando estos dos números sean positivos. Y sí, estos dos números al multiplicarlos sean positivos. O igual a 0, porque pues si fuera igual a 0, pues ese también da igual a 0. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo clarito? Sí. Y tenemos algo muy interesante. Dice que esa desigualdad del triángulo, pues como es un triángulo, tenemos tres números. ¿Por qué? Porque pues son los tres lados que un triángulo tiene. Pero resulta que esta forma general de la desigualdad de triángulo, también se da para más números, se da para, esto es lo que significa, dice, para números reales, x1 por x2, x3, x4, hasta donde tú quieras, hasta xn. Lo podemos como que generalizar más todavía y no solamente aplica para tres números, aplica para todos los números reales que tú desees. Y la forma va a ser esta, va a ser este valor absoluto de todos esos números sumados va a ser menor que la suma de esos números,
pero individualmente con valor absoluto, que cada uno tenga su propio valor absoluto. Por la razón que ya dijimos, al momento de desarrollarlo, pues en las multiplicaciones se va a dar que estos números estén positivos y estos no. Nada más por eso. Entonces, ya vimos esos problemas de esos ejercicios. Ahora les voy a hablar un poquito, y también tiene que ver mucho con el tema, obviamente, de desigualdad, sobre la función cuadrática. Ya les había hablado sobre la fórmula general. Me acuerdo que les había dicho que la fórmula general sirve para resolver cualquier fórmula de este tipo, de esta forma. Y lo que hicimos fue desarrollarla básicamente y dejar la X solita. Y al dejar la X solita, ese despeje te dejaba la fórmula general. Me acuerdo que no estaba complicado, espero que no se les haya olvidado. Y si no estuvieron en esa clase, lo pueden checar en la sección de archivos de este Teams. Ahí en la sección de archivos tengo dos carpetas, la de clases y la de materiales que yo he utilizado para realizar las diapositivas. También lo pueden checar si quieren para estudiar o algo similar. De todos modos, hoy vamos a ver otra cosa de la función cuadrática que no tiene que ver tanto con la fórmula general. Bueno, ahí va por ahí. Dice, una desigualdad muy útil en los números reales es x cuadrada mayor o igual a 0. Es una desigualdad porque x cuadrada siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, entonces te va a dar positivo. Y donde te va a dar 0, pues cuando x sea 0. Esta desigualdad es válida para cualquier número real. Basta ver las propiedades 1.1, 1.13 y el ejercicio 1.2 de la sección anterior. De estas se deducen muchas otras desigualdades. En particular, la usaremos para maximizar o minimizar una función cuadrática, que está aquí. Estas funciones cuadráticas aparecen con frecuencia en problemas de optimización, lo cual tiene que ver mucho con el cálculo, o en desigualdades. Un ejemplo común consiste en probar que si a es mayor que 0, la función cuadrática, esta que está aquí, tendrá un mínimo en x igual a menos b sobre a, y el valor mínimo es e menos b cuadrada sobre a. En efecto, entonces no se me espanten cuando vean esto. No significa, de hecho, todo esto que vemos no significa que lo tienen que memorizar. Para nada es así. De hecho, no estamos buscando memorización. Queremos, o estoy buscando más bien yo, porque no más yo doy la clase, ¿no? Que ustedes logren entender el problema, nada más que lo entiendan, lo puedan en algún momento del futuro desarrollar ustedes mismos, pero no por memorización, porque eso es algo que no te conviene, luego se te olvida cualquier cosa. Cuando tú lo comprendes realmente y eres capaz de volverlo a hacer, es que lo aprendiste de verdad. Entonces, no es necesario que tú te lo aprendas, no es necesario que tú lo memorices, porque no es lo mismo. No es necesario que tú lo memorices, solamente estoy buscando que como que le agarres el ritmo para que en un futuro quizás no lo hagas así rapidito, pero tendrás una idea de cómo empezar a resolver este tipo de problemas. Y desde ahí se inicia. Aunque uno a veces esté perdido al principio, lo importante es que lo intentes, que te esfuerces entendiendo el problema como tal. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo interesante. Está completando un trinomio, está completando para que podamos hacer una suma de cuadrados. Esta de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. ¿Se acuerdan que yo acá les había dicho que cuando un número este número así es de esta forma, este binomio, lo desarrollabas, te va a quedar siempre así. A cuadrada por 2a, más 2ab más b cuadrada. Eso es algo
que luego te ayuda a resolver las cosas para hacerlas más fáciles. Es lo que hace aquí, miren. La A la factorizó. ¿Qué significa que la factorizó? Significa que la dejó afuera de unos paréntesis, digamos, y todo lo que está dentro del paréntesis lo vas a multiplicar por A. Entonces dice aquí, dejamos A afuera. ¿Por qué dejamos A afuera? Ustedes se van a preguntar. Porque queremos que la x cuadrada tenga el coeficiente 1. Eso es lo que queremos, que tenga el coeficiente 1. Coeficiente me refiero al numerito por el que está siendo multiplicado, que aquí si nosotros le quitamos la A va a ser un número 1 y que no se escribe, o sea, está como que invisible, pero sabemos que ahí está siempre. Dejamos la A aquí afuera. Y este número, 2bx, si se dan cuenta, no está siendo multiplicado por A. Entonces, ¿qué es lo que tú haces si al momento de multiplicar un número por A, tú quieres obtener esto? A, pues ahora sí que A, pues tú escribes 2bx sobre A. ¿Por qué? Aquí lo tenemos, miren, 2b sobre ax, es lo mismo. 2b sobre ax. ¿Por qué? Porque si tú este número lo multiplicas por A, la A que queda arriba va como que a eliminar a la A que queda abajo. No se elimina, sino que se vuelve 1, pero pues da lo mismo. La A que queda arriba, que es esta, ¿por qué queda arriba? Porque aquí es una fracción, pero no estamos viendo el denominador. El denominador es 1, porque eso siempre te da, por ejemplo, el número 5. 5 entre 1 te da 5. 3 entre 1 te da 3. Es decir, todos los números enteros tienen el denominador 1. No lo escribimos como fracción, pero no lo escribimos, lógicamente. En este caso nos va a servir para darnos cuenta de que como este tiene denominador 1, te va a quedar esto arriba y este como está abajo, al momento de multiplicarlo se elimina y te va a quedar 2bx, que es lo que está aquí. Esa es una manera de completarlo y que no hay que olvidar. La C la dejamos afuerita. Afuerita. ¿Por qué? Porque no es como tal parte del binomio que está aquí. Entonces, para que no se me confunda, simplemente por el momento la dejamos afuera. Esto es lo que... Y como esto está aquí, esto dijimos que es de la forma x cuadrada más 2ab. Pero aquí nos quedó diferente. Lo que dice esto es que b entre a es lo que te va a quedar en el binomio. Aquí está, miren, ya está hecho. No les estoy pidiendo que lo hagan. Esta es la X, que es como si fuera la A aquí. La X es como la A y la B es como B sobre A. Aquí está escrito como B sobre A. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollarlo te va a quedar esto y esto es igual a esto. Pero ¿qué pasa si yo le agregué esto de aquí? Yo le agregué esto y se lo agregué para completar precisamente el trinomio. Como se lo agregué, se lo tengo que restar. Se lo tengo que restar. Y aquí lo tenemos. Y bueno, como si se dan cuenta, aquí es b cuadrada sobre a cuadrada, pero acá es b cuadrada sobre a. Solamente lo dejo así por esta A que está afectando acá. Porque no hay que recordar que todo lo que está aquí dentro está siendo afectado, por así decir. Entonces, si lo podemos también ver de la manera a la inversa, o sea, esto que está aquí, lo multiplicamos por esto y nos va a quedar esto. Ya que tenemos esta forma, que es la que estábamos buscando, ya lo podemos escribir como la suma de cuadrados que está aquí, x, porque aquí está x cuadrada, significa que el primer término es x, y esto que estaba elevado al cuadrado, también le quitamos el cuadrado y nos queda esto, y le ponemos acá el cuadrado hasta afuera. Eso es lo que estábamos buscando para que se viera más bonito, más simple. Nos queda más c menos b cuadrada sobre a. ¿Qué podemos ver aquí? Para empezar, hay que recordar qué es lo que estábamos buscando, porque no quiero que se me pierda, que luego a veces como que tú dices, ok, ya
medio estoy entendiendo esto, pero ¿qué estaba buscando? Estábamos buscando comprobar que el valor mínimo en X está en menos B sobre A. Y que ese valor mínimo era precisamente C menos B cuadrada entre A. Les voy a dejar que un ratito lo analicen, esto que está aquí, y por qué esto es cierto. ¿Por qué? Yo les recomiendo que chequen qué pasa cuando X es igual a menos B entre A, con esta ecuación, cómo se ve afectada. Y de ahí me dicen, ¿ok? Voy a esperar, les voy a dar unos 3 minutos, para que lo chequen. ¿Qué es lo que habías dicho? ¿Por qué X qué? Les había dicho que lo que estamos buscando es comprobar que X, el valor mínimo es cuando X vale menos B entre A, y que ese valor mínimo es igual a C menos B cuadrada entre A. Y yo les había dicho, les recomiendo que lo que hagan es que la X la sustituyan en esta ecuación a ver qué obtienen. Era eso. Y si estás perdido, no te preocupes, ahorita te explico. Dentro de los 3 minutos, para darle tiempo a alguien más si alguien lo quiere, si alguien ya se dio cuenta de qué pasa y así. Sería O sea, porque bueno, síguele tú. A se eleva al cuadrado igual junto a B, entonces se está dividiendo A y ya está multiplicando, se cancela una A y pasamos X a la No. igualdad. No. Mira, piénsalo así. Esta X que está aquí, nada más la sustituyes. O sea, en vez de X, imagínate que está esto. Y aquí, si se dan cuenta, hay una suma. Entonces todavía no se meta con el cuadrado. Solamente chequen qué pasa aquí dentro. Se vuelve 0. Exactamente, se vuelve 0. ¿Y qué pasa con 0 al cuadrado? Pues es 0. ¿Y qué pasa con 0. A, que es un número cualquiera? Cuando lo multiplicas por 0. 0. Entonces, el valor mínimo lo vas a obtener cuando X valga esto que está aquí. Porque se van a eliminar. Bueno, yo no sé si Oscar es de eso lo que me decía. Es que yo lo entendí diferente. Yo lo entendí que se eliminaba con el cuadrado y algo así. No que se eliminaban al momento de restarlo. Ahí sí, no sé si tal vez te entendí mal. Pero si era eso, está bien. Y entonces les repito, se vuelve 0 esto que está aquí. Así de simple. Es como que a un número cualquiera. O sea, en vez de imaginarse esto que ustedes dirán como que, uy, suma de fracciones, no me gusta, porque a veces aunque son temas que nos enseñan desde chiquitos, como que son temas que nunca te gustaron y se te olvidan. Pero imagínate que en vez de B entre A, dale la letra que tú quieras, dale la letra C. C menos C, pues te va a dar 0. Al cuadrado, pues también te da 0, y por A también te va a dar 0, porque ya tuviste 0. Entonces, el valor mínimo se obtiene cuando X es igual a esto. Y ese valor mínimo, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que te va a quedar? Pues si todo esto se volvió 0, pues solo te va a quedar esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Y por eso dice que ese es el valor mínimo. No quiero que se me confundan de que entonces los dos son los valores mínimos. No. Este es el valor mínimo, pero para obtener este valor mínimo, X tiene que valer esto. Eso es lo que te está diciendo. Te dicen, si tú quieres que obtener lo mínimo que se pueda, este va a ser el valor mínimo, y para obtenerlo, pues X tiene que valer esto. Que lógicamente que cuando a ti ya te den tu ecuación, no te den estas letras que están aquí, te den la ecuación, la que quieran, 5x cuadrada más 2 por 6x más 9, así cualquiera. Significa, ustedes ya van a reemplazar B sobre A y van a poder obtener el valor mínimo. Es nada más eso. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda?
No, sí se entiende bien. Bueno, continuamos. Les recuerdo que estas diapositivas están ahí en archivos y las pueden revisar cuando ustedes gusten, por si a veces hay personas que son un poquito tímidas y como que no quieren preguntar, como que así, pero no se preocupen, igual y algunos están en su primera clase, creo que más de una persona quizás, o algunos que no estuvieron desde el principio, entonces todavía le van agarrando. Entonces, todo esto nada más es lo que ya acabamos de comentar. Dice, como esto es mayor o igual que 0 y el valor mínimo de esta última expresión es 0, o sea, cuando tú quieres hacer que esto valga 0, y para hacer que eso valga 0, x tiene que valer esto, porque al sumarlos se van a eliminar, y tenemos que el valor mínimo de la cuadrática es c menos b cuadrada entre a. Entonces, si a es menor que 0, la función cuadrática, miren, esto sí es interesante y no lo habíamos comentado. Si digamos que a, en vez de ser un número positivo, es negativo, las cosas se invierten. La función cuadrática tendrá su máximo cuando x es esto. Cuando esto se elimina, pues cuando esto es 0, obtiene el valor máximo, y ese valor máximo pues se queda igual, es c menos b cuadrada sobre a. Aquí era el valor mínimo y aquí era el valor máximo. ¿Por qué? Ahorita se los digo. Porque si esto es negativo, significa que aquí me iba a dar un valor negativo. A ver cómo está. Entonces, sí, bueno, aquí me iba a dar un valor negativo. Al cuadrado dijimos que va a dar positivo. No crean que se me pasa. Al cuadrado iba a ser un número positivo, pero tenemos que en la ecuación se está multiplicando por a. Entonces, si como este número es negativo, aquí no importa que sea positivo, esto va a dar negativo porque a es negativa. Entonces, cualquier número que sea positivo por un número negativo te da negativo, y como esto ya sabemos que es positivo porque tiene al cuadrado y este es negativo, pues te va a dar negativo, y esto que es una suma te va a disminuir el valor en sí. En vez de sumar, te va a restar, y no queremos eso. Y entonces, cuando esto da 0, esa resta no se hace, y como no se hace, esto se convierte en el valor máximo que llegas a tener cuando a es negativa. Nada más para comentar. Y esto de hecho eso también es una de las cosas que ahora que recuerdo vimos en el último entrenamiento de las Olimpiadas en la etapa de preselección estatal. Así que si en algún momento alguien de ustedes que esté en primero o en tercero llega a esa etapa, que me daría en serio mucho gusto, pues imagínense qué padre sería que en pleno entrenamiento les den este tema y ustedes ya lo habían visto. Les daría, siento yo, mucha ventaja. Eso estaría padre. Y bueno, continuando, entonces, este es otro ejemplo. Si X y Y son números positivos con X más Y igual a 2A, el producto XY es máximo cuando X es igual a Y es igual a A. Ahorita lo vamos a ver. Para que se hagan una idea desde ahorita, imagínense un cuadrado. Si X y Y son números positivos, imagínense algo así como un cuadrado o un rectángulo, pero es una figura de 4 lados. Y los lados son X y Y. Y X y Y es igual a 2A. El producto, o sea, X por Y, o sea, sí, de un lado por el otro lado, es máximo cuando X es igual a Y es igual a A. ¿Por qué es igual a A? Porque como X y Y son iguales, pues al sumarlos te van a dar 2 veces A, lógicamente. Entonces, X es igual a la mitad de 2A, que es A, y Y es igual a la mitad de 2A, que es A. Entonces son lo mismo.
Y cuando decimos que son números, que estos números alcanzan su valor máximo en el área, es cuando dijimos que es cuando están iguales. Y eso significa que los lados son iguales. Y cuando los lados son iguales, estamos hablando de un cuadrado. Eso nos dice que si tú quieres hacer como que una figura, un cuadrado o un rectángulo, de manera que el perímetro sume lo mismo, tú vas a tener que distribuir los lados a como tú gustes. El mayor área lo vas a alcanzar con el cuadrado. Si tú haces un rectángulo, vas a tener menor área. Y eso suena interesante, porque ustedes dirán, ¿cómo? ¿A poco? Pues si los cuadrados se ven más chiquitos, pero estamos hablando de cuando tú tienes el mismo perímetro. El área va a cambiar si tú haces un cuadrado o un rectángulo. Y eso está muy interesante. Y aquí vamos a ver la comprobación. Dice, si x más y es igual a 2a, entonces y es igual a 2a menos x. Aquí todavía no estamos suponiendo que sea un cuadrado. Aquí puede ser un rectángulo. Entonces no podemos decir que x es la mitad de 2a, como yo había dicho, porque ese era si fuera un cuadrado. Pero como aquí está disparejo, o puede ser que esté disparejo, pues solamente despejamos y para despejar pasamos la x de este lado. Entonces dice, por lo que xy es igual a x, y esta y obtuvimos este valor porque esta es una igualdad, y es igual a 2a menos x. Entonces en vez de poner x por y, pones x por 2a menos x. Aquí tenemos esta ecuación. Digamos que sustituimos, despejamos la y ese valor lo sustituimos en la ecuación original, que sería x por y. Y al hacer esto, al desarrollarlo, pues nos queda menos x cuadrada, porque x por menos x da menos x cuadrada, más 2ax, porque x por 2a da 2ax. Y aquí tenemos esto. Esto lo podemos factorizar como menos x menos a al cuadrado más a cuadrada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a checar esto. Si se dan cuenta que esta figurita, esta forma que tenemos aquí, se parece a la suma de cuadrados, a de la que venimos hablando desde hace un buen rato. Se parece porque tenemos aquí x cuadrada más 2ax. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la a cuadrada, porque aquí está la a, entonces sabemos que esa es como si fuera la b, digamos, en a más b, digamos que esta fuera la b. Entonces nos faltaría este valor al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es, ok, digamos que lo voy a completar, por así decir. Y aquí voy a tener una a cuadrada. Ok. Pero como este signo de menos lo dejamos aquí afuera, significa que esa a cuadrada, que era positiva, se vuelve negativa. Y dijimos que todo lo que sumamos lo tenemos que restar, y todo lo que restamos lo tenemos que sumar para no alterar la ecuación. Entonces lo que hacemos es que sumamos a cuadrada, porque así esa a cuadrada se va a eliminar con la menos a cuadrada que habíamos tenido, que nos había sobrado de esto. Eso solamente era para poder completar esto. El completar siempre es una buena idea. Tiende a llevarte a los resultados. Y ya que tenemos esto por fin, nos damos cuenta que el valor máximo es cuando x es igual a y y es igual a x igual a a. ¿Por qué? Ahora también dígame, es parecido. ¿Por qué x? ¿Por qué el valor máximo es cuando x es igual a? Igual lo pueden sustituir acá. Y me dice. Queda solamente a cuadrada. Uh-huh. Y la razón por la que queremos eliminar este valor de aquí, queremos que se haga 0 para obtener el valor máximo. ¿Por qué?
porque como eso está al cuadrado, miren si se dan cuenta, eso está al cuadrado, entonces va a dar positivo siempre. Pero tenemos este signo de aquí que es negativo, entonces todo siempre va a dar todo esto de aquí, siempre me va a dar negativo, entonces siempre va a ser como que restar mi área, porque recuerden que esto es igual a x por y x por y es el área de la figura que estamos imaginando. Entonces esto me va a restar a mi figura, me va a restar al área de mi figura. Así que lo que quiero es que es que este signo nunca se lleve a cabo. Entonces esto lo vuelvo a 0 y el valor que me va a dar es a cuadrada. Y si a cuadrada es igual a x por y, significa que x es igual a y significa que y es igual a y significa que x es igual a y. Y esos tres números son lo mismo, pues x, y a, que es lo que teníamos acá. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No, ninguna, Ana. Qué bueno. Entonces, lo que les decía, que esto se puede interpretar geográficamente como de los rectángulos de perímetro fijo, el de mayor área es el cuadrado. Perímetro fijo, sí, o sea que es el mismo perímetro para ambas figuras cuando tú las quieras comparar, tienen que tener el mismo perímetro y el que va a tener mayor área es el cuadrado. Ya que si x, y son los lados del rectángulo, el perímetro es 2 por x más y, que es igual a 4a, y su área es xy, que es máxima cuando x es igual a y, que es igual a a. Y bueno, entonces solamente con que ustedes tengan la idea de que el de mayor área es el cuadrado y se den cuenta por qué, y por qué, pues al momento de desarrollarlo, de primero despejar una incógnita, que sería y, la sustituimos, y listo, así podemos llegar a esa conclusión. Esta es parecida. Entonces, dice, si x y y son números positivos con x, y igual a 1, la suma de x más y es mínima cuando x es igual a y igual a 1. Es parecida, pero ahora como que a la inversa. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver primero la interpretación geométrica porque para que ustedes se me hagan como que una mayor idea. Dice, podemos interpretar geográficamente esto de la siguiente forma. De los rectángulos de área 1, o sea, puede haber cuadrados y rectángulos porque aquí el cuadrado te lo toma como un tipo de rectángulo, si se dan cuenta. Entonces, de los rectángulos de área 1, todos tienen una área fija, en la otra era un perímetro fijo, aquí es un área fija. El cuadrado es el de menor perímetro. Es al revés ahora. Y no se contradicen, no se contradicen en ningún momento. El otro es que si tienen un perímetro fijo, el de mayor área es el cuadrado, y en este si tienen un área fija, el de menor perímetro es el cuadrado. En efecto, bueno, aquí está. Si x por y es igual a 1, entonces y es igual a 1 sobre x. Lo que hicimos fue despejar la y, otra vez la despejamos y pasamos la x para acá, dividiendo, porque aquí está multiplicando, pasa dividiendo y se vuelve como una fracción. Así, x más y, de la ecuación original básicamente estamos sustituyendo x más 1 sobre x. ¿Por qué? Porque y es igual a 1 sobre x, acá lo dijimos. Aquí está, y es igual a x más 1 sobre x. Y eso también lo podemos, lo que hicimos otra vez fue completar el cuadrado. ¿Por qué? Esto es como si fuera x cuadrada, pero como digamos que esta es la x cuadrada, entonces en la suma de los binomios lo que tú vas a poner es raíz de x. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollarlo, raíz de x por raíz de x te va a dar x, que es el valor que tienes aquí. Y tenemos que también menos 1 sobre raíz de x al cuadrado. Más 2. ¿Por qué te pone este más 2? Vamos a desarrollarlo. Ya dijimos, raíz de x por raíz de x da x, nada más, que está aquí. Luego me toca multiplicar
me toca multiplicar raíz de x por menos entre raíz de x. ¿Y qué pasa aquí? Que si se dan cuenta, este está arriba. Bueno, este va a quedar arriba, por así decir. Entonces, al momento de multiplicarlo, te va a quedar menos raíz de x entre menos raíz de x. Eso, como tenemos el mismo número arriba que abajo, se va a volver 1. Pero como tenemos este signo de menos, se va a volver menos 1. Entonces, de ahí, ya que multiplicamos por este de acá, digamos, y luego por este de acá, ahora vamos a empezar por este de aquí, que sería, otra vez, menos 1 entre raíz de x por raíz de x. Otra vez pasa lo mismo, este queda arriba y se vuelve 1, pero con el signo de menos se vuelve menos 1. Y por fin este menos 1 entre raíz de x multiplicado por menos 1 entre raíz de x te va a dar 1 entre x. Lo pueden hacer en su libreta, porque en este momento yo estuve buscando muchos pizarrones y así para poderles explicar más fácil, más bonito, pero adivinen que están saturados, o sea, no encuentro. Es como si fuera el papel de baño para los maestros que todos están buscando. Y el caso es que por el momento les recomiendo que ustedes lo intenten. Solamente es desarrollar eso. Y si se dan cuenta, te va a quedar menos 2. O sea, te va a quedar x menos 2 más 1 entre x. Eso es lo que te va a quedar. Pero como ese 2, digamos que sobra, porque aquí no está, acá lo sumas para que se eliminen y listo. Pero lo importante era completar esto. Luego, x más y es mínima cuando raíz de x menos 1 sobre raíz de x es igual a 0. Esto se hace 0. Esto es cuando x vale 1. ¿Por qué? Porque raíz de 1 pues da 1. Y 1 sobre 1 pues da 1. Y 1 menos 1 pues te va a dar 0. Y esto se va a eliminar. Entonces, por lo tanto, tenemos que x es igual a y, que es también igual a 1. Entonces, ¿por qué se vuelve valor mínimo? Pues porque se está eliminando. Y si se está eliminando, ¿cuál es ese valor mínimo que te va a quedar? ¿Cuánto es lo que te queda? Díganme. De esta ecuación de aquí nada más, de esto que está aquí, si esto se vuelve 0, ¿cuánto te va a quedar? Sí, ¿qué cosa se vuelve 0? Lo que está aquí dentro del paréntesis. Que sería 0 al cuadrado, que es 0 más 2, pues sería 2. Exactamente, nada más te queda el 2. Es decir, que ese es el valor mínimo para x. Entonces, ya tenemos que ese valor, esto se vuelve 0 cuando x es igual a 1. Y ya, ahí lo tenemos. Ahí tenemos que si esta multiplicación da 1, o sea, imagínense el rectángulo y el área da 1, si los lados valen 1, porque valen lo mismo, el perímetro va a ser el más chiquito. Nada más eso. Entonces, que el perímetro daría 2. Nada más. Porque, bueno, si lo imaginamos de verdad, como tal, un lado valdría, y los lados valen, y esto, y x y y da 1, lo que tendríamos serían, pues, una multiplicación, y los lados serían iguales, y nada más te daría 2. Entonces, en este caso vimos como el problema anterior, pero al revés. O sea, como el otro era de un perímetro fijo y este es de un área fija.
aquí dice, podemos interpretarlo geográficamente, ya lo dijimos, de los rectángulos de área 1, el cuadrado es el de menor perímetro. En efecto, si X y Y son los lados del rectángulo, tenemos que su área es X por Y igual a 1 y su perímetro es, y aquí está, igual a 2 por esto de aquí, vendría siendo menor o igual a 4. Además, el perímetro es 4 si y solamente si x, raíz de x entre 1 menos x, raíz de x menos 1 entre raíz de x es igual a 0. O sea, el valor es 4 solamente cuando esto, que es lo mismo de acá, es igual a 0. Y aquí dijimos que eso se da cuando esto es igual, cuando x es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1 y por qué se elimina? Porque esto te da 1 y esto te da 1 entre 1 te da 1. Entonces 1 menos 1 te da 0, se elimina y listo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios, eso lo voy a dejar al final. Primero, les recuerdo que si tienen alguna duda, no tengan miedo de comentarlo. Y que si me lo pueden comentar por WhatsApp o por correo. Si eres de primero o tercer semestre, también te puedo asesorar con tus tareas, no tengas miedo. Ya varias personas me han estado mandando mensajes, entonces me da gusto que me tengan la confianza. Y por último, quería resolver la duda que ¿quién me había preguntado? Luis, creo que Luis me había preguntado, ¿todavía estás ahí? ¿O ya te fuiste? Entonces, me parece escucharte, pero así bajito. El caso es que la duda de Luis era, ¿qué pasa si el exponente es un exponente negativo? O sea, imaginemos un número cualquiera, por ejemplo, 3. 3 al cuadrado, pues es igual a 3 por 3, que es igual a 9. Pero ¿qué pasa si es 3 a la menos 2? Lo que pasa es que lo podríamos transformar como una fracción. Y ese 3 a las menos 2 se convertiría en igual a 1 entre 3 a la 2. Para que el exponente te quede positivo, básicamente lo tendrías que dividir entre 1. Entonces te quedaría 1 entre 9 y se volvería una fracción. Se hace como que lo inverso. En vez de multiplicarse, se divide. Y siempre 1 va a ser el numerador. El número 1, pues, por ejemplo, si tienes 5 a la menos 2 es igual a 1 entre 5 al cuadrado, que sería 1 entre 25. Y así, entre más grande es el número, más chiquita es la fracción, si se dan cuenta. Porque 1 entre 25 es menor que 1 entre 9 y así. Digamos que si fuera 1 entre 2, bueno, digamos que si fuera 2 a la menos 2, 2 a la menos 2, es igual a 1 entre 2 al cuadrado, que es 1 entre 4. Y es una fracción más o menos grande, porque elegimos el número 2. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si fuera 1 a la menos 1? 1. 1. Sí, porque sería 1 entre 1 a la 1. Sí, porque les dije que era 1 al cuadrado o 1 a la menos 1. 1 a la menos 1 le había dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, a la menos 1. Tenemos que sería 1 entre 1 a la 1, positivo. Entonces quedaría como 1 entre 1 y daría 1. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si fuera 1 a la menos 2? Te daría la misma cantidad porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, si dividimos 1, como tú querías para pasarlo a positivo, el resultado seguiría siendo 1.
1 entre 1 también te quedaría. Y yo me acabo de dar cuenta y estoy pensando todo esto que les estoy diciendo de que se vuelve más chiquita la fracción y todo eso, que 1 entonces le podrías poner cualquier exponente. No importa si fuera positivo o negativo, porque aunque sea negativo, te va a quedar el 1 dividido entre 1 a un exponente positivo. Y no importa cuántas veces multipliques el 1, te va a quedar 1. Así sea 1 a la 6, 1 a la 10.000, te va a quedar 1. Y pues siempre te va a dar 1. Incluso si fuera al exponente 0. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, no les había comentado esto, creo. Pero un número al exponente 0 te da 1. Por ejemplo, 5 a la 0 te da 1. 6 a la 0 te da 1. Entonces, esa es una propiedad que pueden utilizar. Por ejemplo, a veces creo que en primero o en tercero les ponen a hacer ejercicios de que tenga estos números y tú hazle lo que quieras. Puedes sumarlos, restarlos, dividirlos, multiplicarlos, lo que quieras, pero te tiene que dar 5. Así te dan el resultado y los números tú los tienes que modificar a como quieras. Ese ejercicio me tocó que en mi salón lo pusieron y así. Entonces, si tú quieres demostrar por fin tu tiempo invertido en algo, puedes utilizar cosas como los exponentes 0, que son muy interesantes, y luego los profesores ahí te andan diciendo, no, qué padre que pensaste en el exponente 0 y no sé qué, para volver cualquier número 1 y lo puedes modificar entonces a como tú quieras. Por ejemplo, digamos que tenemos 7 más 6 y yo quiero que sí, bueno, ya les dije que 7 más 6, y el más, digamos que ya se lo di, 7 más 6, y quiero que me dé 7. Ustedes dirán, ¿cómo? Si ya dije que 7 más 6 y quiero que me dé 7, pues le podemos poner el exponente 0 al 7 y se volvería 1, y 1 más 6 pues quedaría como 7. Y ya, espero que hayan entendido ese último ejercicio. Entonces, les dejo estos para que ustedes chequen cuando quieran, pueden comprobarlos. Sí, cuando los resuelvan, ya no los vamos a volver a checar en las clases porque yo voy a continuar, pero si los resolvieron o tienen alguna duda para resolverlos, me pueden mandar mensaje. Creo que el más complicado sería este. Si al caso podemos resolver este, si ustedes me lo comentan y después si me dicen, no pude con este y quiero ver cómo se hace, ahí me lo dicen. Y eso sería, creo que todo, pero todavía no se salgan porque primero voy a dejar de desactivar mi cámara, de ahí voy a descargar la lista de asistencia. Espérense ahí tantito. Pues no sé si se descargó. También voy a dejar de grabar.